Bueno, regresamos. Quiero que escuchen atentamente este par de ejemplos que traigo aquí para que ustedes escuchen el tema de la editorial. El primero que vamos a escuchar es una editorial de Juan Gosaín, ya de hace un tiempito. Más que el tema que toca, porque es un tema sensible, más que el tema que toca, quiero que le paren bolas es a la estructura, que traten de identificar en dónde él pone el contexto y en dónde él ya empieza a emitir su opinión, para que ustedes asimismo se metan en la cabeza cómo construir sus comentarios editoriales más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme, por favor, les comparto aquí audio y escuchemos atentamente al gran Juan Gosaín cuando era director de RCN Radio en su noticiero Radio Sucesos RCN. Fíjense bien en la estructura para que más o menos ustedes vayan sacando, no tanto el tema, sino que vayan sacando cómo, en qué momento él pone en contexto y en qué momento él empieza a emitir su opinión, ¿vale? Que al final de cuentas, él como director, pues era la opinión del medio, del programa, pues, ¿vale? Escuchemos, por favor. RCN, comentario editorial. Déjenme decirles a ustedes que, como siempre hago, pero hoy más que nunca, he escogido cada palabra de este comentario que voy a hacer con el cuidado de un relojero armando una pieza. Cada adjetivo, cada verbo, cada sustantivo. Este asunto es sumamente grave. Hace unas pocas semanas, muy pocas semanas, esa excelente periodista, que es María Isabel Rueda, en la columna dominical que escribe en las páginas editoriales del diario El Tiempo, publicó una crónica sobre el tema, una columna sobre el tema, un artículo, y en el subtítulo de ese artículo, en letras así de grandes, se hacía esta pregunta a María Isabel. ¿Hay algo indebido en que los hijos del presidente de la República actúen como empresarios? Cierro comillas. Esa era la pregunta de María Isabel. Pues bien, algunos amigos míos, en privado, me preguntaron, ¿usted qué piensa de esa pregunta? Y les dije, lo grave de la pregunta no es como la formula María Isabel. Lo grave no es, según dice ella, hay algo indebido en que los hijos del presidente de la República actúen como empresarios. Lo grave, le dije yo, sería que ocurriera al revés. Dos puntos. Interrogación. ¿Hay algo indebido en que dos empresarios actúen como hijos del presidente de la República? Ese es el tema. Ahora, varias semanas después de este episodio que les estoy comentando, el noticiero Noticias 1 de la televisión nacional que dirige Daniel Coronel anoche, y la columna que el propio Daniel Coronel escribe en la revista Semana, la que está circulando hoy, revela una investigación hecha por el noticiero, dirigida por Daniel con sus compañeros reporteros, que en esencia, tanto la columna de Coronel en Semana como la investigación anoche en la televisión de Noticias 1 sostienen lo siguiente. Los dos hijos del presidente Uribe, el suegro del presidente de la República y uno de sus cuñados, adquirieron tierras en la sabana de Bogotá, cerca del municipio de Mosquera, por un total de 32 hectáreas. Y dice Coronel que gracias a decisiones que tomaron, óiganme bien, los directores de planeación de la DIAN, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y la Alcaldía de Mosquera, esas tierras, compradas por la familia del presidente, se valorizaron 1000 veces. El señor Coronel trae entrevistas, documentos, trae datos precisos. A cada rato en su columna se dice, ver documento, ver el documento. Coronel sostiene, pues por eso digo que estoy escogiendo
como un boticario en su mortero cada ingrediente de este producto químico, que es este comentario. Coronel sostiene que los señores Tomás y Jerónimo Uribe, más su abuelo, el suegro del presidente, más un tío suyo, cuñado del presidente, compraron en 32 millones de pesos unas tierras en la sabana de Bogotá, en las afueras de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Mosquera, Cundinamarca, por 32 millones de pesos, tierras que, según las afirmaciones de Coronel, valen hoy 33.000 millones, es decir, 1.000 millones de veces más, 1.000 veces más, por favoritismos de varias oficinas del Estado. Repito, Coronel identifica a la Alcaldía de Mosquera, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Planeación, la DIAN y la Consejería de la Presidencia de la República. Muy bien, no es la primera vez que esto ocurre, ni es la primera vez que el propio Daniel Coronel hace este tipo de denuncias. Déjenme decirlo de esta manera, lo que yo pienso del tema. No pueden estar diciendo la verdad a ambas partes, porque son posiciones encontradas, contradictorias. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. O mienten los hijos y la familia del presidente Uribe cuando dicen que ellos no han hecho sus negocios de ese tipo. Valorizar por 1000 veces unas tierras en la sabana, ¿cómo se llama esto? Usando las influencias del Estado. O miente Coronel cuando dice que lo hicieron. Ya no más, ya no más. El país está hasta aquí de quedarse en el aire. Nunca sabemos dónde terminan las cosas. Nunca sabemos a dónde llega este tipo de denuncias. Siempre nos quedamos en la mitad del camino como los malos atletas. No, yo creo que no. El presidente de la República, sus hijos, su suegro, su cuñado, se enriquecieron gracias a que son la familia presidencial, como dice Coronel, o miente Coronel. Señores oyentes, yo sé bien lo que estoy diciendo. Yo sé cuánto lo he pensado, reflexionado desde que vi el noticiero Noticias 1 y desde que vi ayer la edición de semana con la columna de Coronel. Yo sé el cuidado que he puesto para llegar a la siguiente opinión mía personal, que no compromete a nadie, ni a RCN, ni a este noticiero. A mí y exclusivamente a mí. Si el presidente de la República sabía que sus hijos, que su suegro y su cuñado estaban comprando tierras por 32 millones para luego usar al Estado y valorizarlas y venderlas por 33.000 millones o valorizarlas en 33.000 millones, el presidente de la República tiene que irse. Si el presidente de la República no sabía eso, o si sus hijos y su suegro y su cuñado no hicieron eso, el que tiene que irse es Coronel. Irse del periodismo. Pero esto no puede seguir así. Si el presidente de la República anda en esto, llegó la hora de decir no más. Si es una calumnia, llegó la hora de decirle a Coronel no más. Los documentos que Coronel exhibe, tanto en la crónica de anoche en el noticiero Noticias 1 como en la columna de opinión que escribe en las páginas iniciales de semana, son sumamente graves. Incluso el presidente de la empresa donde están los lotes, que es una zona industrial, la zona franca de Occidente, le declaró a Coronel que sí, que esas tierras fueron compradas y luego se les dice, ¿y valen ahora eso? Alguien nos está mintiendo. En un tema de tal gravedad que yo quiero anunciar a los oyentes lo siguiente, no sé si lo logremos, pero RCN pide públicamente e informa públicamente que estamos tratando de obtener la respuesta a estas gravísimas denuncias de parte de el presidente de la República, sus hijos, su suegro, su cuñado, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, la DIAN, el alcalde o exalcalde de la población de Mosquera, las declaraciones del propio Daniel Coronel, que es el que hace la denuncia. Pero esto no puede seguir así. Esta vez
o nos ahogamos en un fango de inmundicia, o salimos con la cabeza encima, pero ya no más. No más. Uno no puede decir, mire, como si eso fuera pintoresco. ¿Se acuerda aquella vez que dijeron que no? No. Repito, la diferencia está en que no es indebido, siguiendo con el ejemplo de María Isabel Rueda y su columna que mencioné al comienzo de este comentario, no es indebido que dos hijos del presidente actúen como empresarios. Lo que es indebido es que dos empresarios lleguen a actuar como hijos del presidente, eso sí. ¿Cuál es la verdad entre esos dos extremos? El país quiere saberla. El país necesita saberla. Que quede claro. Que quede claro porque el país necesita que le quede claro. Perdonen ustedes lo rudimentario y lo rústico del ejemplo que voy a poner, pero apelo a la cultura popular para decirlo con la frase del maestro vallenato Emiliano Zurdueta en su canción legendaria, La Bota Fría. Queremos saber si miente Coronel o si miente el presidente de la República. ¿Por qué? Porque, como dice su letra, para que se acabe la vaina, hombre. En Radio Sucesos RCN, comentario editorial. ¿Identificaron la estructura del comentario editorial? Entré un poquito tarde. ¿Cuál era el problema, el titular? Básicamente, doctor Jesús, la editorial era sobre el caso que ocurrió, creo que fue en 2010, de la que denunció Daniel Coronel en Revista Semana y que luego lo puso en el noticiero Noticias 1, en el que los hijos del presidente y los suegros se vieron involucrados en una compra de unos terrenos en Mosquera, que los compraron por una plata y los valorizaron 1000 veces. Básicamente esa era la denuncia. Y eso pues obviamente estaba corroborado con unos documentos y toda esa cuestión. Eso fue lo que pasó. Pero más allá de eso y del hecho y de la opinión que cada uno pueda tener al respecto, porque pues básicamente el único que terminó pagando por ese hecho, así pues pagando, fue el alcalde, el exalcalde Rincón, creo que era que se llamaba, el apellido de Rincón, que terminó pagando pues con su, digamos que una muerte política y una muerte para ejercer cargos públicos. Más allá de eso, lograron identificar el contexto y lograron identificar la opinión de Juan Gosaín. Sí, Juan Manuel, profe. Lo veo. Sí, Ivanka, la veo que quiere hablar. Sí, profe, pues él al principio dice, pone en contexto que hay otra periodista, no me acuerdo el nombre. María Isabel Rueda. Eso. Y entonces él dice que ella hace una pregunta que si hay algo indebido en que los hijos del presidente actúen como empresarios. Entonces que me gusta pues como hace ese énfasis en que dice que está tomando cada adjetivo y cada cosa para decirlo y no vaya a cometer algún improperio o alguna cosa, porque pues el tema es muy delicado. Entonces hasta ahí como que está poniendo en contexto que leyó y que le parece interesante como que esa pregunta, pero que al final ya cuando él dice que va a dar su opinión, él dice como que esa pregunta en sí no la pregunta es cómo dos empresas, porque hay algo indebido en que dos empresarios, que no está mal que los hijos del presidente sean empresarios, sino que esos dos empresarios usen las influencias o como él lo dice, actúen como hijos del presidente para obtener beneficios y, o sea, agrandar ¿cómo es que se llama eso? La valorización de los terrenos. Sí. En casi 1.000 millones, bueno, 1.000 millones y... 1000 veces. 1000 veces eso, y que pasen a 33.000. Entonces él dice, opiniones o la posición, ¿cuál es la verdad? Porque
O sea, después de esto, ¿cuál es la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Porque siempre nos quedamos a mitad del camino. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, pero al final nunca se sabe. Y lo que tú nos decías ahorita, al final el que terminó pagando fue el alcalde, sabiendo Sí. que para todos es muy lógico que de quién es la verdad y que un medio de comunicación, hasta lo que yo he aprendido con ustedes como mis docentes en el CST, es que la información, la mayoría de veces y en estos medios, o sea, eso es como los de la puya, ellos no se sueltan a decir cosas sin tener pruebas, sin nada. Entonces obviamente se sabe cuál es la verdad, pero pues siempre en este país es como, no, es como lo de las caras. Ay, no, ella dice que no, que ella no sé qué, que ya no tuvo nada que ver, pero hay muchas pruebas y hay muchas cosas que dicen que sí. Entonces, ahí está la estructura. Al principio pone el contexto con lo de la pregunta de la periodista y después dice, mi opinión es, ¿cuál es la verdad ante esto para que salgamos del fango y no nos quedemos enterrados como siempre en una opinión y otra y no se sepa la verdad? Eso es básicamente. No, pero en el caso de las karate, no, ellos están en una relación abierta, ellos cada cual por su lado y se juntan cada que pueden y ya. El uno no tiene por qué saber las cosas del otro. Bueno, No, es una relación abierta. Juan Manuel. Profe, yo creo que lo manejó en tres momentos, o sea, como yo lo entendí, lo percibí, lo manejó en tres momentos y fue poner en contexto el caso, o sea, como que nos puso el panorama del contexto, pero hay una primera opinión y es que él hace una contraparte a la pregunta de de la colega, cambia la pregunta totalmente. O sea, él pone el contexto del caso, pero él dice, yo no estoy de acuerdo con esta pregunta, yo me voy con este otro tipo de pregunta y le da totalmente la vuelta al caso, poniendo a pensar a los radioescucha en otra forma o de otra manera. Y remata con una opinión totalmente personal, porque él mismo lo menciona y él dice que ni siquiera el medio está ahí metido, y es decir que se quiere la verdad. O sea, que se quiere llegar ya a la verdad y saber quién realmente es el que está mintiendo, si el periodista que denuncia o la gente que está involucrada. Correcto, sí, ese es básicamente el contexto. Juan Carlos. Para mí el contexto está fundamentado en el tráfico de influencias y el abuso de poder de las personas, que llegan y se toman atributos, pasan por encima de la gente, no les importa pisotear a cualquier persona. No sabía lo del tema del alcalde, solo porque el profesor lo dijo, y entonces ahí lo que pasa es que el pagano fue el alcalde. Así como el cuento, lo manda a Tontico, y pues nosotros, o bueno, conozco personas que han estado cerca de la política y cuando uno está cerca y no cae bien, con un solo comentario lo acaban a uno y queda uno marginado y no, así ellos no tengan la razón, como es el 98%. Es así. Creo que ahí la tienen ustedes, la tienen clara. Las opiniones, obviamente, cada cual saca sus conclusiones en cuanto a eso, en cuanto al tema, ¿vale? Porque pues de eso se trata. Al final de cuentas, el comentario editorial lo que en sí busca es generar opinión en los oyentes. Y miren ustedes, dense cuenta que el comentario editorial de Juan Gosaín tiene una presentación pregrabada y al final una despedida pregrabada, ¿cierto? Es una sección que va enmarcada en un noticiero. No tiene patrocinio, no se vende, ¿vale? Es indebido hacerlo, que un medio de comunicación venda un comentario editorial, es indebido porque ya pondría en riesgo la independencia del comentario. Entonces, no se debe hacer, es uno de las pocas cosas que uno no puede vender. O, por ejemplo, cuando usted empieza a ser locutor de un noticiero, ya olvídese de hacer comerciales. Olvídese de grabar comerciales. Porque se pondría en cuestionamiento su criterio periodístico, su independencia periodística, ¿vale? Entonces,
Si ustedes son locutores comerciales, pues es mejor que se queden por esa línea, pero si por X o Y motivo ustedes llegan a meterse a ser periodistas, locutores periodistas, es decir, a ser parte de un noticiero, de un informativo, dar noticias, es mejor que no se metan en el cuento comercial, ¿vale? Porque entonces ya inmediatamente comprometen su independencia y su criterio. Doctor Jesús, ¿me iba a decir algo ya como para ir cerrando? Ay, sí, un minutico, 30 segundos. Lo que yo observo exactamente esa previsión de que no se pueden generar comerciales cuando una persona está ahí. Pues sí, ustedes, los periodistas ya en Colombia y en ciertas zonas tienen los códigos de ética. Entonces propondría que a través del colegio y todos los profesores en su consejo de redacción que también debe tener, todos los profesores, la participación de comenzar a hacer los códigos deontológicos de los periodistas, porque ahí no va la ética ni la moral, van los códigos deontológicos y precisamente esto de no generar comerciales cuando está trabajando y todo lo demás y muchos otros asuntos de no publicidad política pagada o hacer titulares de prensa pagados o bueno, eso es muy ficticio, pero se hace a través de otra forma. Entonces, el interés es hacer los códigos deontológicos que ya superaría lo que es la ética y la moral. Y sería muy bueno que en este año, 2 años, el Consejo de Redacción y los profesores se unan a hacer esos códigos deontológicos. Simplemente es una propuesta para corregir los códigos de ética, porque la ética pues es individual, personalizada, y la moral es la suma, bueno, muchas cosas y hay muchas versiones. Pero los códigos deontológicos de la profesión, nosotros estamos peleando lo de los abogados y me pareció interesante retransmitirle a ustedes que se pudiese hacer eso y ojalá que el colegio, los profesionales en la comunicación y periodistas acojan eso y sería un buen hacer en estas épocas de reflexión como son estas pandemias, entre comillas. Gracias, profesor. Vale, doctor Jesús. Pues es una reflexión que tendríamos que acoger, tendríamos que mirar. Lo que pasa es que como nosotros estamos en una cuestión que es muy técnica y nos toca ver todo, de todo, ¿cierto? En cuanto al tema de la locución y a la producción y todo eso, pues no sé hasta dónde los códigos deontológicos. Eso claro, ya claro, le porque correspondería. reglas, No, reglas. por eso, pero eso ya le correspondería más a la Academia de Periodismo como tal. No. No, No sé, pensaría yo. no lo van a hacer porque les perjudica. Es más bien el uso entre ustedes de dar la información. Por ejemplo, en Colombia hay 10 o 20 o 30 periodistas en la última década que de pronto les ha tocado salir del país. Conozco el caso de 7. No, pero no por eso, pero entonces en ese caso sí, doctor Jesús, ya le correspondería es más bien al tema de la comunicación social y del periodismo como tal. Pero como De los nosotros profesionales. estamos más en la parte técnica y sentando, digamos que como unas bases en la parte técnica, claro que no está de más, ¿no? Porque pues para eso hay unas clases de ética, para eso hay unas clases de cátedra de la paz, estas clases de taller de radio en donde se ve algo de periodismo también se podrían aplicar, creo que se podría coger algo de eso, pero yo lo pensaría más es por el tema que a nosotros nos corresponde la parte como más técnica. Y en ese orden de ideas, pues obviamente nos toca dictar todo de todo. Locución comercial, locución informativa, lectura interpretativa, ¿cierto? Entonces, Sí. pero se podría hacer la sugerencia, pero de pronto aplicarlo a las materias o a las, ¿cómo se llama esto? A los puntos en donde haya que tocar el tema del periodismo, como por ejemplo ahorita taller de radio, ¿cierto? Sí. O Es para redacción. básicamente es para el ejercicio de la profesión. Exactamente. Son auxiliares o no auxiliares, sino hacen parte de un todo. Eso tiene que llegar allá. Estamos haciendo en el país que todas las profesiones tengan sus razones sociales o lo que sea, tienen que hacer códigos deontológicos. De lo contrario, no se sostendrán Es así. en medio de toda esta crisis que existe. Es Gracias, así. qué pena. Es así. Gracias, doctor Jesús, por la sugerencia. Seguramente vamos a tratar de acogerla de la mejor manera y adaptarla.
por supuesto. Sí, claro. Bueno, muchachos, entonces, espero que haya quedado claro el tema de las editoriales. Para este ejercicio que viene no vamos a utilizar editorial, todavía no, eso es más adelante, ¿vale? Pero sí quería que les quedara claro ese concepto, ¿vale? No vamos a escuchar al doctor Carlos Antonio Vélez porque no alcanzamos. De hecho, la columna que tengo preparada de Carlos Antonio Vélez dura 21 minutos. Entonces, pues creo que no nos da, no nos alcanza. Pero escuchen las editoriales, escuchen los ejemplos, lean las editoriales de los periódicos para que ustedes más o menos se vayan haciendo la idea de los estilos, de los conceptos que utilizan los editorialistas para hacer estos comentarios y estos espacios, que son muy importantes porque son espacios que nos reflejan la opinión, la posición de un medio ante un hecho de relevancia, ya sea nacional o internacional, o de actualidad, ¿de acuerdo? Y que comentarios editoriales hay de todos, o sea, de todos los sectores. Hay comentarios editoriales en los deportes, en el entretenimiento, hay en la cultura, hay editoriales en política, hay editoriales que hablan de la política internacional, que hablan de geopolítica, bueno, en fin, de todo. Entonces, es cuestión de que se sienten a leer y que le echen un ojito a la parte de opinión siempre en los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, muchachos, agradecido como siempre por la asistencia. Cuéntenle por favor a los que no vinieron y mándenle mensajitos a Angie para que se recupere pronto, ¿vale? Juiciosos muchachos y nos veremos. Cuídense. Gracias, que la profe. variante Delta está rondando por ahí. Listo, profe, vale, cuídense mucho. Bueno. Gracias, profe. Bye, bye, profe. Se cuidan.